Ese socialismo del siglo XXI, que es el documento doctrinario, es la base ideológica doctrinaria, digamos, como plan para constituir y formar a nuestros estados, digamos, en el modo Venezuela, en el modo Cuba, como estados socialistas comunistas bajo la doctrina marxista-leninista que desarrolló y que enseñó un teórico de la escuela de Frankfurt, un teórico de la escuela de Frankfurt, el alemán, viviendo en Estados Unidos, bueno, y que fue el mentor inclusive de Hugo Chávez Frías, también de Maduro, y que inspiró la idea a Fidel Castro y a Ignacio Lula da Silva, junto a nuestro actual canciller de la República, como lo es Mario Lubetkin, creo que se pronuncia así, para que fundaran en el año 1990 ese foro de San Pablo, que fue un foro de creación de la nueva internacional comunista que iba a galvanizar el proceso internacional o internacionalista de la ideología comunista o socialista, porque la Unión Soviética colapsaba y se terminó definitivamente en el año 1992 con un proceso democrático que luego se frustró, emergiendo a posteriori la figura de Boris Yeltsin, este anormal psicópata del mundo que es Vladimir Putin. Pero a raíz de todo ese contexto, surge entonces la nueva internacional comunista desde América Latina y el Caribe, con esa fundación en la ciudad de San Pablo del Foro de San Pablo. A todo eso responde el Frente Amplio porque eso es lo que tiene en sus bases programáticas, pero no las de ahora solamente, las que tenía antes, y las de ahora plantean las nuevas estrategias, están temporizando o contemporanizando con las nuevas estrategias del Foro de San Pablo, tomándose en cuenta también la nueva realidad geopolítica que tiene Latinoamérica y este proceso al cual ellos llaman revolucionario para instalar las democracias directas, participativas, en un proyecto de solidaridad de los pueblos que profundicen sus democracias, sus autonomías, emancipándose del imperialismo yanqui, así lo dice el Foro de San Pablo, del imperialismo norteamericano y de las teorías neoliberales que fomentan el capitalismo como una idea, como una teoría económica que es expoliadora de las clases menos pudientes, de los carenciados y de las distintas minorías. En definitiva, plantea la lucha de clases y plantea el viejo, viejísimo, anticuado dilema de Museo, una falsa dicotomía que planteó Marx entre el capitalismo y el socialismo, planteando que el capitalismo provenía de las clases burguesas que detentan los medios de producción a través del régimen jurídico de la propiedad privada, y el socialismo lo que plantea es nacionalizar todos los medios de producción, signo de igual, es igual a estatizar la propiedad privada y todos los medios de producción, por supuesto, vinculados a los recursos naturales, los recursos financieros, los recursos tecnológicos, productivos, estatizar los medios de producción y así abolir el régimen jurídico de la propiedad privada. Y conjuntamente con ello, también abolir el sistema de los tres poderes, porque fundamentalmente la doctrina marxista ataca, pretende abolir, derribar, destruir históricamente al Parlamento, por ende a la democracia parlamentaria representativa que está escrita por todas las constituciones liberales de los estados de derecho con democracias parlamentarias representativas en nuestro occidente. Esa es la gran lucha occidental, esa es la gran batalla, si vos querés, o guerra ideológica que estamos librando los que defendemos el mundo libre, el mundo constituido de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los Estados Unidos, Constitución de Estados Unidos, fundamentalmente la Declaratoria de Filadelfia de 1776, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de acuerdo a la Declaración Francesa, que va a constituir los principios fundamentales de la República Francesa y su Constitución,
nuestra Constitución de la República, la Constitución argentina alberdiana de Juan Bautista Alberdi de 1853-1854, la nuestra proviene de 1830, pero se va a aplicar recién con la modernización del Estado que van a desarrollar como un plan necesario, según lo recomienda la teoría científica liberal desde Adam Smith y tantos otros teóricos como los constitucionalistas norteamericanos también, que es modelizar un Estado, darle una finalidad, un cometido, instruir a su gente, culturizarla, digamos que en el ámbito de las libertades, en la filosofía de la libertad individual, para que se entienda que se vive en una república democrática de acuerdo a un orden jurídico que protege nuestros derechos individuales. Todo eso nos robó ya el Frente Amplio y a partir del 2017 robó, bueno, ya directamente como un rapiñero, porque eso es el comunismo internacional. Es el rapiñero que aprovecha la situación caótica de incertidumbre de países y de zonas del mundo que están en situación, en condición de subdesarrollo y otros en vía de desarrollo, dándose un tránsito complejo para ir hacia el proyecto final de los estados de derecho republicanos del mundo libre, hacia un modelo de país desarrollado. Estamos lejísimos de todo eso, pero además no solo lejísimo, no solo que tenemos un gran trecho para llegar ahí, sino que nos están apartando del camino. Nos abrieron hacia la izquierda para ir rumbo al otro proyecto que compite mundialmente con el modelo civilizatorio occidental de las libertades, que tiene un montón de aspectos que vamos a ir analizando, que son absolutamente científicos, desde grandes teóricos, estadistas, expertos en geopolítica, no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, para que logren entender ustedes qué dos proyectos de civilización están pugnando, están en guerra, están en una guerra ideológica, política, financiera, comercial, que puede terminar eclosionando en un escenario incluso ya de guerra a nivel marcial, militar, como ya se está dando en distintas zonas del mundo. Rusia invadiendo Ucrania, por ejemplo. Los yihadistas que van perpetrando la Sharia, es decir, la hegemonía de la cultura y la civilización islámica que se siente acorralada por la civilización occidental, judeo-heleno-cristiana, atacando, invadiendo territorio soberano de un país, de una república, un Estado de Derecho, como lo es Israel. Los grupos islámicos diseminados por el mundo perpetrando actos terroristas, desestabilizando Occidente. Europa, que tontamente acepta las ideas neomarxistas globales de una agenda de guerra, que es la Agenda 2030 precisamente, que le plantea una guerra civil, legal, a todos nuestros países, bueno, fue aceptada por los grandes centros de poder, los países centrales de Europa, los organismos internacionales, por supuesto, grandes grupos financieros, como el Club de Bilderberg, por ejemplo, el Partido Demócrata en los Estados Unidos, los movimientos woke, LGBT desde San Francisco, que ahí está el epicentro, digamos, de esa cultura revolucionaria neomarxista que atraviesa décadas y que va desarrollando su plan hegemónico global, planteándonos una guerra civil legal a nuestros estados de derecho, a nuestras constituciones, a nuestros soberanos órdenes jurídicos, a nuestra cultura de vida en libertad, porque el mundo libre lo que plantea es que la razón de ser del Estado son derechos llamados fundamentales o pétreos, es decir, son derechos inalienables, inviolables, tienen carácter de universalidad, de inalterabilidad, porque son los principios fundadores de nuestros estados de libertad. Son los principios jurídico-políticos que fundamentan, que son los pilares, dan la base, son el campo basal del resto de lo que debe ser la legislación, la actividad administrativa, los decretos, las resoluciones presidenciales, ministeriales, que componen todo ello en su conjunto nuestro orden jurídico, lo que deben representar los legisladores, no solo a nosotros los que votamos y a las mayorías, que eso también es la democracia, por cierto, un régimen de representatividad de mayorías en la composición formal parlamentaria, pero en el contenido legislativo
En la sustancia que se va a legislar, nuestros legisladores deben representar los mandatos constitucionales. En ese sentido, y solo en ese sentido y naturaleza, se cierra el círculo de la naturaleza de la democracia representativa, porque debe representar los mandatos de nuestra ley suprema, la voluntad del constituyente que va construyendo a nuestro país como un país soberano bajo ese orden de derecho, como lo es la Constitución, en este caso de la República Oriental del Uruguay. Y la Constitución de la República Oriental del Uruguay dice que los derechos inviolables, inalienables, los derechos perpetuos, pétreos, se le dicen derecho también los derechos subjetivos, es decir, derechos que son inmanentes a la condición del sujeto, que están impenetrados en nuestra propia condición, son los derechos más firmes, más duros, por eso son pétreos, porque no se pueden modificar. Si esos derechos se tocan, se modifican, rompen con el orden jurídico de un verdadero Estado de Derecho que sustenta a la democracia representativa como una república, es decir, como un Estado que está construido sobre dos pilares fundamentales, el bien público y el bien privado, la actividad pública y la actividad privada, y no deben entrar en colisión. Y vamos a explicar por qué hay que quitarle apasionamiento a esa falsa discusión. Hay que desapasionar esa discusión y hay que racionalizar y pensar técnica y científicamente en qué consiste ese enorme proyecto, sofisticado proyecto de la tecnología más compleja que el ser humano ha creado, según Alvin Toffler, según Marshall McLuhan, según Norberto Bobbio, según Bruno Leoni, según tantos, Friedrich Hayek, según tantos eminentes pensadores, filósofos, estadistas, expertos en las ciencias políticas y del Estado, el Estado de Derecho, constituido como una ingeniería que le da sustentabilidad al modelo político de la democracia republicana y representativa, no puede ser tocado en sus piezas fundamentales, en sus factores de integración, en sus componentes integrados, como no podrías tocar un sistema operativo de un software, como no podrías tocar un sistema algorítmico de un software o un hardware, no podrías tocar un sistema operativo digital de Windows. Bueno, la Constitución es precisamente ese gran disco duro que tiene ahí todos los software y tiene todos los sistemas algorítmicos que dicen cómo construir un Estado de Derecho perpetuamente hasta llegar a un estado de desarrollo de derecho donde convivan pacíficamente y de modo necesario la actividad pública con la privada. Todo eso nos robó el Frente Amplio y volvió al poder.